Comenzamos nuevamente una entrevista acá en el Mostrador y nos acompaña en esta jornada el diputado, candidato presidencial también de Convergencia Social, de Revolución Democrática y de Fuerza Común, Gabriel Boric. Gabriel, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Sí. Hola Nicole, un gusto. Bueno, partamos por su candidatura, Gabriel. ¿Qué pasa con las firmas? Porque ha sido un proceso difícil en la pandemia poder hacer campaña, poder buscar esas firmas que le faltan. ¿Cómo va ese proceso? ¿Ha sido complejo a pesar de que hubo una facilitación, digamos, en cuanto a la recolección de las firmas? Ha sido un proceso difícil producto de la situación sanitaria en la que estamos viviendo y también el momento político. Lo que nos exige el CERVEL es tener en el partido en el cual yo milito, Convergencia Social, del orden de los 34.000 afiliados al partido. Y si bien a nosotros nos gustaría de que las firmas fueran una adhesión solo a la candidatura, también implican militar. Y en un momento en que los partidos políticos están tan desprestigiados, eso evidentemente vuelve más difícil el trámite. Pero nosotros le explicamos a la gente, tenemos la convicción de que hay que ir de frente en estas cosas, y además hemos tenido una buena recepción hasta ahora. Tenemos poco tiempo, porque por las cuarentenas no hemos podido desplegar puntos físicos de recolección de firmas, y la clave única se habilitó recién la semana pasada. Pero pese a esto estamos optimistas, estamos dejándolo todo para poder conseguir las firmas que necesitamos y poder estar en la papeleta de las primarias, porque creemos que acá esto no se trata de protagonismos individuales, sino de forjar la más amplia unidad posible en torno a ideas comunes, transformadoras, para poder llegar al gobierno el próximo año. ¿No tiene una cifra todavía de cómo van esa recolección de firmas? Necesitamos en total del orden de las 34.000 firmas, y yo entiendo que en el último cómputo llevábamos cerca de 15.000 y las tenemos que juntar de aquí al 20 de mayo. Por lo tanto, nos quedan 3 semanas para juntar cerca de 20.000 firmas. Es una cifra alta, pero estamos con toda la convicción, y ahora que abrieron algunas comunas con puntos físicos también, pero además lo que se nos está imponiendo un requisito que es bien absurdo, porque a otros candidatos que son independientes los puede llevar una coalición, y a nosotros se nos exige, siendo un partido legalizado, tener un número tal de firmas en ciertas regiones que, más encima en pandemia, vuelve tremendamente difícil el procedimiento. Pero lo enfrentamos con hidalguía y yo creo que lo vamos a conseguir y vamos a poder estar en las primarias. Y ese escenario, usted lo mencionaba, Gabriel, da el pie también para instalar ese debate de poder cambiar quizás la fórmula, considerando que no se sabe cuánto va a durar esta pandemia, o también anticipándose a un escenario que pueda ser similar, el tema de cambiar ese formato, porque efectivamente hay mucha gente que tiene miedo de quedar amarrada, entre comillas, a un partido político con el cual quizás no sintoniza 100%, pero sí con una candidatura presidencial. A mí me parece importante que la política sea de proyectos colectivos, y yo creo que se debieran dar facilidades que sean transversales y no pensando específicamente en mi candidatura. Recordemos que para el caso de los independientes en el proceso constituyente se bajó el requisito de firmas que se exigía tradicionalmente, justamente producto de que la pandemia lo hacía más complicado. Se aumentó el plazo y además se permitió que fuera mediante clave única. Nosotros recién la semana pasada se nos permitió hacerlo vía clave única, siendo que por la pandemia no podíamos hacerlo físicamente. Entonces hemos tenido poco tiempo. Evidentemente el CERVEL debiera ser menos restrictivo para que haya más democracia. La democracia, por cierto, tiene que ser no de individuos particulares, sino de ideas colectivas, pero nosotros, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, y por eso también a quien le haga sentido nuestras ideas los invitamos a firmar. Lo pueden hacer en la página Boric Presidente o boric2022.cl, y que los redirige también al CERVEL, en donde está explicado cada uno paso a paso lo que hay que hacer para que podamos estar en la papeleta. Si hay alguien que después, más adelante, no quiera militar, que es totalmente legítimo, puede desafiliarse por la misma vía de la clave única. Es muy fácil el trámite y no importa obligación alguna, pero es lo que nos exige la ley hoy día y es lo que estamos obligados a cumplir. Gabriel, hablemos de la oposición, porque hay un escenario político complicado para el gobierno, tuvo una derrota recientemente respecto del Tribunal Constitucional, toda esta discusión del tercer retiro del 10%, pero hay una oposición que hasta ahora no había logrado aglutinarse, que ha sido centro de críticas también por los pocos liderazgos que han surgido dentro también de las candidaturas presidenciales. Pero en general, ¿cuál crees que ha sido el error de la oposición, el error político, algún pecado que en estos últimos años de gobierno, donde hay una mala evaluación de la actual administración, no ha sabido posicionarse ni tomar el rol más activo de una oposición que marque también los temas sobre la mesa? Yo creo que hay
abismo que es más profundo que solamente la coyuntura entre la élite política, de la cual hoy día yo soy parte. Quiero ser muy claro en hablar desde dentro del Congreso. Y la mayoría de los ciudadanos que ven a la política y a las instituciones como espacios no representativos de la verdadera voluntad popular. Cuando nosotros llegamos al Congreso, el año 2013, denunciamos desde el día 1 los privilegios que tenía en ese momento quienes ejercían política profesional, en particular en lo relativo a los sueldos, pero no solamente los sueldos, también la situación de los viáticos, también la situación de, bueno, ciertos privilegios que son bastante inaceptables desde nuestro punto de vista. Y lo hemos defendido. Pero evidentemente cuando uno llega a este espacio, se difuminan cuáles son los márgenes. Nosotros venimos del movimiento social y creemos que hay que recomponer la unidad entre sociedad y política, entre instituciones y pueblo. Y eso es algo que hoy día ha sido muy complicado y cuyo abismo se ha profundizado. Ahí yo creo que está el centro del problema, y es algo que se soluciona no con maniobras comunicacionales de corto plazo, no anunciando uno u otro proyecto de ley. Se soluciona haciendo un trabajo serio de largo plazo, de largo alcance en los territorios, no solamente pensando en cómo figuro mejor en una encuesta o cómo me gano más likes en redes sociales, sino haciendo, insisto, un trabajo de base, que es lo que estamos apuntando hoy día y estamos haciendo todo el esfuerzo desde el Frente Amplio. Dicho Intuyo esto, ahí, ujú. perdón. Intuyo ahí que habla, por ejemplo, de los personalismos, no sé si lo pudiera graficar mejor, quizás cuáles son los errores concretos que ha tenido la oposición en este tiempo. Yo creo que a la oposición le ha costado congeniar en un proyecto común, porque hay un permanente temor de que alguien capitalice ese proyecto común. Y yo creo que tenemos que dejar de temer a los liderazgos. Por ejemplo, yo saludo y respeto el liderazgo de Jana Proboste hoy día, que ha sido importante en los últimos días. Saludo el liderazgo que han tenido personalidades como Adolfo Millabur en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Saludo liderazgos como el de Camila Vallejo en el impuesto a los superricos, en donde ha empujado esa discusión que también la habíamos planteado al Frente Amplio, pero ella ha liderado el trámite legislativo respecto a un proyecto que nos interesa mucho. Nosotros hemos planteado desde el Frente Amplio la renta básica universal de emergencia, pero hay que ser más generoso en esto. La política no vamos a salir de esta crisis si cada quien espera sacar réditos personales de esto. Tiene que haber un proyecto colectivo, una oferta, un planteamiento de un horizonte de transformaciones profundas, no gatopardistas, o sea, no cambiar algo para que todo siga igual, sino hacerse en serio cargo de terminar con las ISAPRES y avanzar hacia un seguro universal de salud, una renta universal de emergencia para enfrentar esta crisis, terminar con las AFP y tener un sistema solidario de pensiones, recuperar nuestros recursos naturales, un nuevo trato entre el Estado chileno y los pueblos originarios. Y eso requiere mucha más generosidad que la que hemos visto hasta ahora, y yo por lo menos estoy totalmente y 100% disponible para ello. Además, hay que tener conciencia de lo mal que lo está pasando la mayoría del pueblo chileno. Piensa que la mitad de los chilenos ganan menos de 400 lucas. Y a su vez, la mitad de los chilenos han visto disminuidos sus ingresos producto de la pandemia. O sea, la mayoría de Chile vive con sueldos de miseria, que no alcanzan para vivir, o dependen o del crédito y del endeudamiento, o sencillamente no alcanza, o de redes familiares que también están muy debilitadas. Entonces, el deber de la política, de quienes estamos en política, es de acuerdo para entregar soluciones concretas al momento actual y ofrecer un horizonte de transformaciones y tranquilidad. Usted, Gabriel, hablaba de Jana Proboste, que ha tomado un liderazgo importante, sobre todo en esta discusión, pero logró articular una oposición que estaba muy extraviada o poco coordinada en el Congreso, pero también a nivel general como oposición, a pesar de que hay muchas oposiciones distintas y en eso hay coincidencia. ¿Esta unidad incipiente que se ha instalado en la oposición cree que es perdurable, es frágil? ¿Cómo se puede trabajar para que sea permanente en el tiempo? Creo que si todos nos ponemos como objetivo el dar una solución que sea estructural y colectiva a la crisis económica derivada de la pandemia, podemos encontrar unidad. No podemos seguir celebrando que los chilenos van a tener que acudir a sus ahorros previsionales para poder sortear la crisis. Hoy día hay quienes ya presentaron un cuarto retiro cuando se acaba de aprobar el tercero, cuando nuestro rol, desde mi punto de vista, debiera ser insistir con más fuerza aún en este momento de extrema debilidad del gobierno, insistir con más fuerza aún que el Estado se ponga con recursos y transferencias directas para la familia.
Eso es lo que tenemos que apuntar hoy día, y en eso vamos a encontrar unidad, y me parece excelente lo que está haciendo la senadora Yana Proboste. Me alegro no solo por ella, sino por el país, por que esto llegue a buen puerto, y que logremos tener ese acuerdo, porque no podemos seguir celebrando y haciendo un festín con el desfinanciamiento de los ahorros de los chilenos y chilenas. Eso tiene que parar en algún momento. Habla usted de este proyecto de un posible cuarto retiro que ya se presentó, de hecho, y eso me lleva también a la figura de la diputada Pamela Giles. ¿Qué le permite a ella hoy día, a su juicio, posicionarse dentro de la opinión pública, más allá de la validez que se le pueda dar a la encuesta o a las redes sociales, pero ella logra instalarse en la opinión pública? ¿Qué tiene ella o qué no han captado todavía el resto de los candidatos de la oposición para poder ponérselo un poco a la par, quizás dentro de la opinión pública, digamos, para poder poner más fuerte también sus propuestas? Me parece que cuando a la política se identifica a todos dentro de un mismo saco, y al final parecen todos usufructuando de los mismos privilegios y todos básicamente las mismas posiciones, y se forma esta dicotomía entre políticos y pueblo, evidentemente quien se presenta como outsider tiene posibilidades de crecer, aunque sea temporalmente. Pero yo creo que es importante llevarnos a la cancha de las propuestas. ¿Estamos o no de acuerdo en que el haber terminado con la pena de muerte es un avance civilizatorio? ¿Estamos o no de acuerdo en que no podemos seguir dándole plata a las AFP? ¿Estamos o no de acuerdo en que hoy día es necesaria una renta básica de emergencia? En que necesitamos recuperar nuestros recursos naturales. Entonces, yo creo que si vamos a la discusión de fondo, finalmente cualquiera sea el personaje, más allá de la diputada Giles, yo no quiero entrar en polémicas particulares con ella, al final esas apariciones performáticas se terminan desinflando cuando se dé cuenta de que no son capaces de sostenerse en el tiempo. Pero a mí lo que me importa hoy día es que demos solución concreta a las angustias de la gente que no tiene para comer, los adultos mayores que no tienen para comprar sus remedios. Nos ha tocado ver la cantidad de ollas comunes que han proliferado en todo Chile, que por un lado tiene el aspecto de la solidaridad, de que el pueblo ayuda al pueblo, pero por otro lado el de la precariedad. ¿Cómo llegamos a eso? Y eso es porque, insisto, la mitad de los chilenos gana menos de 400 lucas, y las pensiones, hoy día el promedio de las pensiones es de 288.000 pesos, y el de las mujeres es de 207.000 pesos. Entonces, tenemos un país que es estructuralmente desigual, y eso no se va a solucionar con otro retiro. Tenemos que apuntar a políticas de largo plazo que den soluciones ahora, pero que cambien esta desigualdad estructural que tenemos en Chile. Gabriel, ¿qué pasa con las primarias? Porque dentro de la oposición ya prácticamente se ha descartado desde varios partidos la posibilidad de hacer una primaria única. Es muy difícil, asumen en varios partidos. No sé cuál es un escenario que pudiera ver con buenos ojos usted como candidato. Se plantea, por ejemplo, la posibilidad de una primaria con el Partido Comunista. No sé si ese escenario satisface al Frente Amplio, o si lo ven como algo complejo, considerando que se puede polarizar aún más esta elección. No veo por qué se pudiera polarizar por incluir a los compañeros y compañeras del Partido Comunista en una primaria. No, me El refiero a que partido, se separa la oposición en un bloque, entre comillas, más de centro y un bloque más de izquierda dentro de la oposición. No sé si ese escenario le acomoda al Frente Amplio, no sé si ese escenario incluye, por ejemplo, a Pamela Giles eventualmente, o a otro partido que ahora está dentro de otro posible escenario con unidad constituyente. Mira, lo que yo he manifestado al respecto y lo sostengo es que las primarias tienen que ser en función de ideas compartidas y compromisos comunes adquiridos públicamente, para que nadie al día siguiente pueda alegar que no se leyó el programa y que por lo tanto termine boicoteando por dentro un futuro gobierno de cambio. Dicho esto, efectivamente es difícil, pero yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para buscar cuáles son esos puntos comunes, y ahí volvamos a las ideas, volvamos al servicio, al seguro único de salud, volvamos a la ley de garantías de la infancia, volvamos a la recuperación de los recursos naturales, a la descentralización. A partir de temas como esos vamos a poder terminar con las AFP. A partir de temas como esos vamos a poder encontrar puntos comunes que le den sentido a una primaria. Ahora, un requisito básico de la primaria es que tiene que ser en función de proyectos colectivos y no individuales. A mí eso me parece bastante obvio. Dicho aquello, yo a Daniel Jadwe lo veo como un aliado. Creo que hoy día todos quienes hace muchos años, esto no viene solamente del 18 de octubre, viene de mucho antes, que venimos peleando por cambios y para transformar este modelo neoliberal en uno que asegure derechos sociales garantizados a todos los chilenos y chilenas, y no solo a los chilenos y chilenas, a todos los habitantes de nuestra república.
y que tenga un nuevo trato con los pueblos originarios, que puedan desarrollar su autonomía en su territorio, que podamos recuperar nuestros recursos naturales, tenemos que unir fuerzas en algún momento. Así que en temas programáticos yo no tengo ninguna duda de que con la candidatura de Daniel Jadwe tenemos muchos más puntos en común que divergencia. Gabriel, para terminar, en esta crisis, ¿quién ha sido el gran responsable? ¿Es Sebastián Piñera? ¿Es todo el gobierno? ¿Es el gabinete? ¿Dónde se concentra? Y también, dentro de este contexto de una crisis bastante profunda, ¿hay alguna vía o alguna estrategia que pueda asumir el gobierno para enfrentar estos últimos meses de gobierno, considerando que además es muy importante para el proceso constituyente lo que se pueda de alguna manera controlar en este momento a partir de la crisis política, que le pueda dar legitimidad también a ese proceso? El gobierno hace rato terminó. Este gobierno hoy día no tiene liderazgo, no tiene apoyo ni de la ciudadanía ni de las instituciones, no tiene apoyo ni siquiera de sus propios partidarios. El principal responsable de eso, sin lugar a dudas, el presidente de la República, Sebastián Piñera, que ha sido un pésimo gobernante, tremendamente terco, que no ha sido capaz de escuchar las necesidades del pueblo ni las propuestas de quienes piensan distinto a él, y por lo tanto, sin lugar a dudas, él tiene la principal responsabilidad en esta crisis institucional que estamos viviendo. Pero Sebastián Piñera no es solo. Sebastián Piñera también viene con una ideología y con un sector político que lo representa, que está encarnado también en Ignacio Briones, en Sichel, en Desbordes y en Joaquín Lavín y en Evelyn Matei. Por lo tanto, y en sus candidaturas constituyentes, que en su gran mayoría estuvieron por el rechazo. Entonces yo también quiero ser muy claro en esto. Acá Sebastián Piñera es un problema sin lugar a dudas, y ha sido un pésimo gobernante, quizás el peor del que tengamos recuerdo. Pero votar por las candidaturas de continuidad del gobierno de Sebastián Piñera es seguir profundizando esta crisis y profundizando esta disociación inmensa que existe entre gobernante y gobernados. Me parece que ahí la oposición y la izquierda en particular tenemos que ofrecer una alternativa que sea viable, que sea seria, que sea transformadora, que se haga cargo de lo que se ha planteado desde el 18 de octubre en adelante y de antes también. Venimos peleando por una nueva constitución hace mucho tiempo. El mismo Partido Socialista en un momento nos dio la espalda cuando su presidente nos decía que era fumar opio pensar en un proceso constituyente. Entonces, la derecha tiene la principal responsabilidad encarnada en Piñera, pero no únicamente en él, y nosotros también tenemos una responsabilidad, que es ofrecer una alternativa que sea viable para salir de esta crisis con mejoras concretas a la calidad de vida de los chilenos y chilenas, en su situación económica, en la situación sanitaria, en la salud mental, y en la perspectiva de vida para que no vivamos con incertidumbre, sino con dignidad. ¿En ese contexto se justifica ahora una acusación constitucional o se diluye con lo que pasó en los últimos días? Lo vamos a evaluar en la oposición. Yo creo que hay argumentos bastante potentes, pero no podemos distraernos, eso sí, de que la principal urgencia hoy día es que la ayuda llegue a la gente. Esa tiene que ser nuestra principal prioridad. La acusación constitucional se está estudiando, tenemos juristas trabajando en aquello, porque tampoco puede ser de que las responsabilidades sencillamente de la tremenda crisis, de los más de, ya a estas alturas, más de 30.000 muertos probables por COVID, más de 25.000 confirmados y más de 30.000 probables, el desastre económico que se ha producido, la falta de ayuda del Estado, eso también tiene que tener responsables políticos para que justamente que no vuelva a suceder. Así que lo estamos evaluando, cuáles son las condiciones. Evidentemente esto no puede ser solo testimonial, requiere un acuerdo amplio de la oposición y vamos a seguir trabajando en aquello. Diputado Gabriel Boric, precandidato presidencial, muchas gracias por esta entrevista con El Mostrador. Muchas gracias, Nicole, y les recuerdo a quienes nos están escuchando que si les hace sentido la trayectoria que hemos tenido, lo que estamos peleando hoy día y quieren que estemos en la papeleta de primaria, pueden apoyarnos firmando en boricpresidente.cl, porque necesitamos esas firmas para poder llegar a la elección primaria y poder defender estas ideas con mucha fuerza democráticamente. Un abrazo muy grande, Nicole, muchas gracias. Gracias.